Buenos días, esta meditación lleva por título Inteligencia y Sabiduría y está inspirada en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27, que dicen así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús se está refiriendo a las palabras del Sermón del Monte, que comprende los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte, contemplado en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Mateo, comienza en ambos casos con las bienaventuranzas y, como escribe John Stott, terminan ambos evangelios con la parábola de los dos cimientos y en medio contienen la regla de oro, los mandamientos de amar a nuestros enemigos y poner la otra mejilla, la prohibición de juzgar a otros y las ilustraciones de la viga o la paja en el ojo ajeno o en el propio y del árbol y su fruto. Esta parábola de los dos cimientos que acabo de leer se refiere a dos tipos de oidores de la palabra del Señor. El primer tipo comprende a los que oyen la palabra y la cumplen, la ponen en práctica. Y el segundo tipo se refiere a quienes oyen la palabra de Dios y no la cumplen, es decir, no la ponen por obra. Por su parte, el libro de los Proverbios nos ayuda a distinguir entre los conceptos de inteligencia, que es entender o comprender la palabra de Dios, y el concepto de sabiduría, que es cumplirla, practicarla o ponerla por obra. La inteligencia es la comprensión, el entendimiento. Los llamados test psicotécnicos o de inteligencia están basados en medir la capacidad de comprensión en unidad de tiempo. Ejemplo, si en un corral hay 4 vacas, 3 cerdos y 2 gallinas y preguntan cuántas patas tienen en total esos animales, el que dé la respuesta correcta en menor tiempo resulta más inteligente que el resto. La Biblia, en Proverbios 9:10, declara: el temor de Yahvé, el temor de Dios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mediante la inteligencia llego a comprender a Dios hasta cierto punto, a entenderlo en cierta medida o en cierto modo. Pero mediante la sabiduría debo comportarme con temor de Dios, con sumo respeto al Señor, con total obediencia a su palabra. Por lo cual, la parábola de los dos cimientos dice que los que oyen la palabra de Dios y la cumplen son sabios, sensatos, prudentes, porque su conducta es coherente y bendecida. Pero los que oyen la palabra de Dios y no la cumplen podrán ser inteligentes, podrán comprenderla, entenderla, pero son insensatos e imprudentes, puesto que no se comportan de forma coherente y lógica. Ejemplo: si sé que algo me sienta mal, por ejemplo el embutido o el marisco o el alcohol, soy inteligente porque lo comprendo, entiendo que me sientan mal. Pero si como o bebo lo que me sienta mal, no soy sabio, sino insensato o imprudente. Que el Señor nos ayude a ser sabios, sensatos y prudentes, siendo hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Les habló Nacho Serrano, pastor de la Iglesia Bendición de San Sebastián de los Reyes. Hasta aquí el devocional Tiempo con Dios de hoy. Esperamos que esta palabra haya fortalecido tu fe y traído paz a tu corazón. Sion Radio, tu música, tu compañía.